Saludos amigos y amigas, una vez más en su programa de Teología Fácil vía canal de YouTube, y el día de hoy trataremos de un tema interesante. Hablaremos de la Santísima Trinidad. Entonces estaremos tratando sobre la Santísima Trinidad. Bueno, es un tema que obviamente podemos abordarlo hasta cierto punto mediante la razón y luego poder dar el salto de fe, es decir, en lo que va a entrar en lo que es el misterio. A ver, si yéndonos a un concepto simple de lo que la Santísima Trinidad nos habla, vamos a decir que ella describe una relación de un Dios que es tres personas. Y bueno, ahí no cabría adicionar que son tres dioses. Pero bueno, el problema principalmente está en esta parte que podemos ver en estas dos palabras. Un Dios y tres. Mediante esto estamos queriendo decir que 1 es igual a 3. Ese sería un razonamiento pues no correcto. Ahora, ¿desde qué punto se puede abordar? Muchas personas critican y hacen observaciones acerca de los aspectos espirituales que no tienen lógica y consistencia y que todo debe ser tomado solo por creer. Sin embargo, como habíamos tratado en videos anteriores, siempre se puede abordar mediante la razón hasta un determinado límite. No estamos tratando de decir que 1 es igual a 3, ese no es un razonamiento correcto. Entonces, para lograr, vamos a decir, solucionar esta situación referente a la Santísima Trinidad, ¿cómo la podemos abordar? Entonces abordamos que la Santísima Trinidad está enfocada diciendo que se trata de la relación de un Dios, vamos a decirlo, referente al aspecto de esencia. Estamos hablando del aspecto de esencia cuando nos referimos a la palabra, vamos a decir, 1. Y cuando nos referimos a la palabra 3 o al número 3, estamos hablando sobre las personas que integran la Santísima Trinidad. Y vamos a ver qué tipo de personas integran la Santísima Trinidad para aquellas personas o amigos o amigas que nunca han podido apreciar o saber al respecto de la misma. Pero vamos, estamos diciendo entonces que en este caso va a ser 1 igual a 1 cuando nos referimos al aspecto de esencia. Y vamos a decir que 3 obviamente va a ser igual a 3 cuando nos referimos al aspecto de persona. Y desde esta óptica podemos observar que este razonamiento es completamente lógico y posible. Para lo cual ahora enseguida aclaramos lo que nosotros consideramos, bueno, respecto de las tres personas que íbamos a aclarar. ¿Qué tres personas tenemos? Entonces tenemos la primera persona de la Santísima Trinidad, que está compuesta por Dios Padre, en este caso. La segunda persona la tenemos es Dios Hijo, y la tercera persona, Dios Espíritu Santo. Esas son las tres personas que integran la Santísima Trinidad. Respecto a la forma o a la imagen, bueno, es complicada la situación, ya que en la Biblia nos dice en el Evangelio de San Juan, en el primer capítulo, a Dios Padre nadie nunca lo vio. Entonces no sabemos sobre la forma de Dios Padre. Dios Hijo se manifiesta obviamente en la persona de Jesús. Y el Espíritu Santo se manifestó en forma, no dijo exactamente que fue en paloma, en forma de paloma. También hay acepción de viento y bueno, varias otras acepciones. Sin embargo, la característica principal del Espíritu Santo obviamente es la situación espiritual, y el Espíritu no tiene forma. Entonces esas serían las tres personas que integran la Santísima Trinidad. Y estas personas son Dios. Ahora, ¿cómo entendemos esa figura desde un punto principal? Vamos a decirlo, las claves en las cuales nos tenemos que mover como
hablaba al principio, uno era el aspecto de esencia, es la clave en la cual nos tenemos que mover. La esencia es, vamos a decir, aquel aspecto que da la cualidad en este caso, al sujeto, es decir, la cualidad principal, lo que lo identifica como, vamos a decir, el objeto que es. En este caso estamos hablando de Dios, el cual es el ser supremo, el ser por excelencia. Él es el que porta la esencia. Pero vamos a ponerlo un poco fácil, vamos a decirlo, por así decir, hablando de uno de los atributos que tendría que tener Dios. Decimos que Dios es todopoderoso, es decir, que tiene un poder sumo, tiene todo el poder. Entonces, este tendría que ser un atributo de la esencia. Este tendría que ser un atributo de la esencia de Dios, el aspecto de que sea todopoderoso. Y al estar en la esencia, como decíamos, la esencia es una sola, y la esencia está en las tres personas de la Santísima Trinidad, esas tres personas tendrían que tener, vamos a decir, el atributo de todopoderoso. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tendrían que tener el atributo de ser todopoderosos. Entonces, desde esa óptica, la esencia los unifica. Ahora vamos a la parte de la manifestación. Esa es la, vamos a decir, la parte que puede producir algunas confusiones. La manifestación respecto de qué hablábamos, del aspecto de las tres personas. Es decir, ese único Dios se manifiesta en tres personas. Ese único Dios basado en la única esencia se manifiesta en las tres personas que habíamos dicho. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es como si tuviéramos tres figuras geométricas diferentes. Tenemos la figura tal vez de Dios Padre representada por un rombo, Dios Hijo por un pentágono y vamos a decir que Dios Espíritu Santo por un triángulo. Estas personas se manifiestan de forma, vamos a decir, separada. En su paso por la tierra, Dios Hijo vino en la persona de Jesús. Sin embargo, no veíamos a Dios Padre, era Dios Hijo manifestado, pero él tenía toda la esencia divina dentro de sí. Como hemos dicho, por ejemplo, tenía el principal atributo de ser todopoderoso. Por eso podía resucitar muertos, hizo una serie de milagros impresionantes. Entonces, esta divinidad se manifiesta en tres personas. Pero ahora vamos a ver seguidamente dos aspectos o dos teorías que no son correctas. Pero estamos diciendo, bueno, los vamos a enfocar ahora para no producir confusión. No es que existe vamos a decir, un Dios, ya, que va a venir a manifestarse en algunos momentos como Dios Padre, en algunos otros momentos como Dios Hijo y en otros momentos como el Espíritu Santo. No es un Dios que toma diferentes caretas, vamos a decir, que toma diferentes formas. Eso no es correcto. O la otra teoría también que impulsaba a un hombre llamado Arrio, decía que sí existía un Dios, pero este Dios, Dios Padre, era el mayor. Luego teníamos Dios Hijo, que era un poco menor, y Dios Espíritu Santo, que de la misma forma venía a ser ya mucho menor. Otras corrientes doctrinales que no aceptan la divinidad de Dios Hijo, dicen que Dios Hijo es un ángel y que Dios Espíritu Santo es una fuerza, que está afianzada en la teoría de este señor llamado Arrio. Sin embargo, la primera teoría que mencionaba que Dios Padre toma diferentes caras o facetas, ya sea hay un Dios único que toma cara de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no es correcta de acuerdo a la escritura bíblica, ya que
la teología o el estudio teológico, como hablábamos en un anterior programa, se fundamenta en el estudio bíblico. Entonces lo correcto es que existe un solo Dios, fundamentado en una sola esencia que le da el atributo de todopoderoso, de omnisciente, omnipresente, y ese Dios se manifiesta en tres personas, que habíamos dicho, ¿no es cierto? Tenemos la persona de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sin embargo, siguen siendo un solo Dios. Ese es el misterio que no podemos entender, cómo la manifestación por separado puede implicar una unidad. Ese es el misterio. Ahí es donde nosotros podemos dar el salto de fe. Podríamos decir que estas tres personas están tan unidas que solo pueden llegar a conformar, vamos a decir, una sola figura. Y esta figura podría formarse de esa forma. Así podría ser. Entonces son tres personas que están unidas que solo pueden formar una sola figura. Una sola figura. Y desde ahí sigue manteniéndose el aspecto de unidad. Pero habíamos dicho que ese aspecto de unidad está sustentado por la esencia. La esencia es lo que da esa verdadera unión. Y desde el punto de manifestación o percepción que nosotros los seres creados tenemos la percepción de las tres personas que habíamos indicado: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, esas son las tres claves o las dos claves en este caso, para entender hasta un punto relativamente razonable la Santísima Trinidad. Dios es uno, referente a la esencia. Habíamos dicho que los tres integrantes de la Santísima Trinidad tienen las mismas características esenciales de divinidad, o lo que lo sustenta, aparte vamos a decir, en esencia, lo que los hace ser Dios, es una sola. Ahora, vamos a decir, en subsistencia la deidad constituye una diferencia real, pero no es una diferencia esencial. Es decir, en forma de subsistir, la deidad subsiste o se manifiesta en tres personas. Cada persona subsiste o existe bajo la pura esencia de lo divino. La subsistencia es una diferencia dentro del mismo ser. Entonces, dentro del mismo ser, de un ser, vamos a decir, divino, como señalábamos, existe una subsistencia o subsistencias diferentes. Existe la subsistencia de, hemos dicho, en este caso, de Dios Padre. Tenemos la subsistencia de Dios Hijo y tenemos la subsistencia de Dios Espíritu Santo, pero dentro de una unidad. Ahora, su manifestación individual, como percibimos nosotros la creación, ahí viene el misterio. ¿Cómo pueden separarse si están unidos? Entonces, tan íntimamente que en esencia solo son uno, ¿no? Ahí radica el misterio, y ahí es hasta donde llega nuestra comprensión. Pero no cabría, para solucionar ese misterio de la manifestación por separado, formular teorías como no fundamentadas bíblicamente, como las mencionadas anteriormente, que hay un solo Dios que se manifiesta en tres formas diferentes, o que existen tres dioses, uno mayor, otro menor y otro mucho menor. Entonces, no son teorías válidas de acuerdo al fundamento bíblico que nosotros tenemos en la Biblia, en la traducción Reina Valera 1960. Eso es todo en esta versión de Teología Fácil. Espero que hayamos podido abordar esencialmente el significado de la Santísima Trinidad. Y pues, para dudas, preguntas, puedes escribir a la página o comentar el video. Muchas gracias y pues hasta la próxima. Trataremos de adicionar algunos versículos que fundamenten esta situación de la Santísima Trinidad. Muchas bendiciones y hasta una siguiente oportunidad con otra